Buenas noches a todos quienes sintonizan esta transmisión. Bienvenidos al ciclo de webinar. Comunicación interdisciplinaria. Es un proyecto organizado por la Sociedad Científica de Estudiantes de Comunicación Social, con el apoyo de la Asociación Universitaria de Sociedades Científicas Estudiantiles San Simón. Mi nombre es Meidi Ademia Godoy Otalora y los acompañaré durante este ciclo. Es un gusto compartir con ustedes y dar inicio a este primer webinar de un ciclo que tiene el objetivo de visibilizar la interdisciplinaridad del campo de la comunicación con las diversas disciplinas sociales y humanísticas, para la formación integral de profesionales a través de un ciclo de webinars. Para ello, se busca enriquecer la ciencia de la comunicación mediante un ciclo de webinars, la coexistencia de abordajes y demostrar la autonomía y peculiaridad del campo de la comunicación por su convergencia e interacción transversal con las diversas disciplinas. Estamos en vivo a través de la página de Facebook Social. Este ciclo tendrá una duración de 5 días, es decir, 5 sábados, y se otorgarán certificados de asistencia con un valor curricular de 8 horas académicas. Aquellas personas que cumplan con el 80% de asistencia y el formulario de registro de participación se enviará bajo la siguiente consigna. Recuerden que se mostrará el código en pantallas intermitentemente durante el evento, así que deben estar atentos. Se va a enviar el enlace del formulario al finalizar. Entonces, deben también estar atentos a los comentarios. Por otro lado, el formulario va a estar habilitado por 15 minutos. Dicho esto, es momento de comenzar. Hoy tenemos la grata compañía de un invitado que nos hablará sobre la comunicación social y su carácter interdisciplinar. Él es Fernando Andrade Ruiz, comunicador social, quien brindó gran parte de su vida a la contribución de la comunicación y la educación superior, siendo el primer comunicador social con licenciatura universitaria en Bolivia y uno de los fundadores de la carrera en Cochabamba. Es doctor en Derecho de la Comunicación en la Universidad Complutense en Madrid, en 2013. Tiene una maestría en Ciencias Sociales y Políticas, Flaxo Argentina, 1986, un diplomado en Información Social por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra, España. También tiene un diplomado en Ciencias Políticas por la Universidad de San Simón, Cochabamba, Bolivia, 1994. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad Católica Boliviana La Paz, 1978. Es periodista, fundador y director general de la radio educativa y popular Cancha Parlaspa. Exdirector académico de comunicación y docente de la Universidad Católica Boliviana Cochabamba. Asimismo, es autor de libros de ensayo, poesía y novela. Ha recibido premios, reconocimientos y distinciones por diferentes instituciones, entre las que podemos mencionar Emprendedor Social Latinoamericano por la Organización Mundial Ashoka 2003, el primer premio al mérito académico y profesional 2009 concedido por la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación Social. También es poseedor de la Medalla San Pablo 2018 por ser la máxima distinción otorgada por la Universidad Católica Boliviana San Pablo a nivel nacional. Entre algunas membresías podemos mencionar que es miembro fundador de la Asociación Boliviana de Investigadores de Comunicación 1982 y actualmente es director del auditorio virtual Jaimes Reper de Radio Cancha Parlaspa. Así que damos la bienvenida al doctor Fernando Andrade Ruiz. Buenas noches, doctor. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Quiero expresar la alegría que tengo de poder compartir con ustedes estos minutos y esta actividad académica tan importante. Para mi tranquilidad, quisiera saber si se me está escuchando bien y se me está viendo bien. Así que, por favor, confírmame esto. Sí, se le escucha perfectamente. Ya, muy bien, entonces vamos a empezar diciéndoles de que me ha parecido muy acertada la elección del tema para este primer webinar, interdisciplinaridad de la comunicación con las ciencias sociales.
y me ha parecido interesantísimo porque por una parte vamos a procurar confirmar la importancia que tiene la comunicación, no solamente para las relaciones sociales en general o para la comunicación institucionalizada, sino también para la ciencia. Lo fundamental que resulta pensar en la comunicación para el desarrollo de la actividad científica. Y con eso, pues, ojalá yo estoy siempre en esa actitud y en esa campaña de que se nos reconozca a los comunicadores como una profesión sumamente importante en todo sentido. A veces se subestima a la comunicación por diversos aspectos, incluso hay colegas profesionales que quizás no desarrollan una actividad a la altura de lo que se espera de un comunicador social profesional, y eso hace un poco que se desvalorice la carrera. Yo sé que ahora están en este webinar muchísimos estudiantes de comunicación y también de otras carreras, y sobre todo a los estudiantes de comunicación, me encantaría que al terminar esta charla podamos quedar todavía más afianzados de la importancia de nuestra carrera y de la gran utilidad que podemos brindar a la sociedad en su conjunto. Vamos a hablar entonces de ciencia, vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de distintas ramificaciones que tiene la actividad científica, y todo lo vamos a hacer desde la perspectiva de la comunicación. Tengo el apoyo de estas diapositivas, y quiero empezar con esto, ¿no? La relación entre ciencia y humanidad, la que a veces, aunque parezca rarísimo, se pierde noción o se deja en segundo plano la actividad científica siempre en función y en beneficio de la humanidad. La ciencia en general, estoy hablando de las ciencias, de todo tipo de ciencia, a veces tienen tendencia a aislarse o a concentrarse en una actividad muy cerrada en sí misma, perdiendo la perspectiva de servicio que se tiene hacia la humanidad en su conjunto. Este pensamiento, por ejemplo, de uno de los científicos más grandes de la historia de la ciencia, de Galileo Galilei, quien nos dice: la ciencia no tiene razón de ser si no está al servicio del bienestar de la humanidad. No tiene razón de ser. O sea, entre humanidad y ciencia debe haber una conjunción muy profunda. La humanidad necesita de la actividad científica y la ciencia necesita fijar como objetivo, como misión de actividad ese servicio a la humanidad. Este gran investigador que ustedes recordarán, el Renacimiento, que fue quien sostenía la tesis de que ya venía desde algunos antecesores como Copérnico, etcétera, que decía pues que debemos abandonar esa visión de que la Tierra es el centro de todo y que más bien es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol. Eso era su descubrimiento científico, ¿no? Y sin embargo tuvo que afrontar muchísimas controversias, ataques, persecuciones por defender algo que él consideraba era cierto porque era producto de todas sus investigaciones. Recordemos que este gran científico fue condenado a morir, ¿no? Y le dijeron: si no se desdice de lo que usted está afirmando. ¿Y por qué querían que se desdiga? Porque estaba yendo con el status quo, contra el status quo, contra lo establecido, contra lo que ya estaba reconocido oficialmente e institucionalizado. Tenía el atrevimiento desde sus investigaciones de ir con un principio ya aceptado por todos. Ese era el peligro que consideraban que
un descubrimiento de este tipo pues iba a desestabilizar la vida en su conjunto y pues lo condenaron, ¿no? Lo condenaron a morir y él, muy fiel a sus principios, dijo, pero es verdad, yo no puedo negar algo que mi inteligencia, mis investigaciones me lo han demostrado. Bueno, pues lo condenamos a morir y él estuvo en esta disyuntiva, ¿no? De decir, o me desdigo de esa mi constatación o me matan, ¿no? Entonces, fiel a este su principio de servicio a la humanidad, decidió desdecirse, pero desdecirse de boca para afuera, ¿no? Solamente para no morir y para seguir cumpliendo esa misión de actividad científica en pro de la humanidad. Y entonces se les dijo, bueno, sí, ya retiro todo lo dicho, ¿no? Pero a la vez, en voz baja, pronunció estas palabras, y pur se move, pero se mueve, ¿no? Era solamente una estrategia para seguir investigando y felizmente que lo hizo, porque gracias a eso, pues, la ciencia astronómica tuvo mucho fortalecimiento para bien precisamente de la humanidad. Rescatamos entonces esta figura de este científico en dos sentidos, en ese sentido de servicio a la humanidad y en ese sentido ético de compromiso moral con la humanidad, la ciencia al servicio del bienestar. Y este otro pensamiento de un pensador argentino, Mario Bunge, que fue un gran epistemólogo, filósofo de la ciencia, que una de sus ideas centrales era esta: la ciencia aislada es pseudociencia, o sea, es una supuesta ciencia, no llega a ser ciencia, aislada. O sea, no se puede hacer ciencia de manera aislada, de manera totalmente desconectada o inconexa, ni con la sociedad ni con las otras actividades científicas. Y entonces ahí surge nítidamente el elemento comunicación, que si bien ninguno de estos dos científicos, analistas, filósofos, la identificó así como tal, está implícita en lo que ellos nos dijeron. Y podemos sintetizar, no podemos pensar en la ciencia sin comunicación. Y ahí está entonces la gran importancia de la comunicación para la ciencia. Ese va a ser el telón de fondo de toda esta presentación, ese sentido de servicio y ese sentido de no aislamiento de la actividad científica, lo que supone, pues, una interacción, una interdependencia constante entre todas las ciencias, no solamente las ciencias sociales, sino también todas las ciencias. Vamos a ver más adelante también una clasificación de las ciencias. Bueno, desde esa perspectiva, durante esta presentación vamos a ver los siguientes temas, ¿no? El género humano y la ciencia, la clasificación de las ciencias, los niveles científicos, las ciencias sociales y humanas, lo interactivo entre las ciencias, y ahí está la comunicación en su papel importantísimo, tanto como un hecho social como en actividad científica como tal, para terminar con una perspectiva futura de las ciencias sociales y sus interacciones con el resto de la sociedad. Lo que vamos a decir durante esta charla y al final con insistencia es que las ciencias no pueden atomizarse entre sí, no pueden estar separadas, no pueden estar dispersas, no al aislamiento, sí al servicio, a la utilidad, al bienestar general. Y para eso, pues, la comunicación tiene un rol fundamental, imprescindible, de gran alcance. El ejemplo que también vamos a tratar de ir desarrollando a lo largo de la presentación es esta de la pandemia que nos ha afectado los 2 últimos años y que nos ha complicado la vida toda y que ha puesto en discusión y en crisis casi todas nuestras instituciones, nuestros modos de vida y también, claro que sí, a la actividad científica. Y finalmente vamos a hacer una referencia a las conclusiones generales, ¿ya? Entonces empezamos con esto. La ciencia. ¿Para qué la ciencia?
para esto, para al ser humano. Y el ser humano está como origen, como sentido y como misión de la ciencia. Origen, ¿por qué? Porque es gracias a esta facultad intelectiva con la que la naturaleza o Dios, quienes creemos en Dios, le ha dado al ser humano, que ha podido presentarse o desarrollarse en el planeta, no solamente de manera instintiva, como lo hace cualquier animal. Cualquier animal, bueno, nosotros somos también un género animal, pero las otras especies animales lo hacen de manera totalmente instintiva. En cambio, nosotros seres humanos, aparte de esos instintos que nos da la naturaleza, tenemos el sentido del intelecto, de la racionalidad y de la comunicación, lo que nos permite no solamente estar en el mundo, sino tratar de comprender el mundo, hacernos preguntas. Y las preguntas son el origen mismo de la ciencia, ¿no? El decir, ¿por qué esto? ¿Cómo se da esta situación? ¿Qué relación hay entre una cosa y otra cosa? Ahí está el origen de la ciencia, ¿no? En la misma persona y en la misma capacidad intelectiva que tienen las personas. Entonces, si se nos hace la pregunta, ¿cuándo nació la ciencia? Tendríamos que decir desde que el ser humano comenzó a interactuar con el mundo y gracias a su inteligencia comenzó a hacerse preguntas, a buscar relaciones, a buscar respuestas. Ahí ya está un modo de actividad científica, ¿no? Otra cosa es que no haya podido ser registrada, ¿no es cierto? Porque imaginemos en civilizaciones milenarias, 3.000, 4.000 años antes de Cristo, para hacer una construcción de una columna o una casa, tenían que ir desarrollando algunas nociones, ir levantando algunos conocimientos, ir compartiendo entre ellos esos conocimientos y así ir avanzando. Y esas ya son las actividades científicas originarias. Otra cosa es que no hayan podido ser registradas, ¿no? Entonces, seguramente todo ese compartir de conocimientos, vivencias, experiencias, etcétera, se daba principalmente de manera oral, hasta que aparecieron los primeros jeroglíficos y el gran momento de la escritura, ¿no? Cuando apareció la escritura, que es un fenómeno de comunicación, ciertamente, porque la comunicación, la escritura, perdón, permitió que la comunicación pueda no solamente extenderse, sino también permanecer, registrarse. Y de ahí, claro, ya empezó un desarrollo del pensamiento científico más acelerado y más consolidado. Solemos hablar de que la filosofía griega fue el gran antecedente de la actividad científica concreta. Ciertamente, ahí ya teníamos la gran figura de Aristóteles, ¿no? Como aparte de ser un filósofo, un científico, y un científico inductivista, es decir, que ubicaba los hechos aislados para de ahí establecer relaciones e ir levantando ya principios generales que hoy llamamos como teoría, ¿no? Hay también en la filosofía, en la Grecia clásica, nació, por ejemplo, ya la medicina elemental. Tenemos la gran figura de Hipócrates, ¿no? Que era uno de los primeros médicos, que claro, que él tuvo que ir recolectando todo lo que se había avanzado en materia de salud para ya hacer de ese producto científico una utilidad concreta hacia la ciudadanía, hacia sus congéneres. Y entre paréntesis no puedo dejar de mencionar que también ese sentido ético que mencionaba Galileo y que mencionaba también el otro epistemólogo argentino, Mario Bunge, también estuvo presente pues en Hipócrates cuando decía eso lo mismo, la salud, la medicina no puede separarse de la necesidad humana. Y recuerden el juramento hipocrático que va justamente en ese sentido, ¿no? De servicio, de respeto y de fidelidad al compromiso moral que se tiene con la gente, ¿no? Entonces ahí vemos nuevamente esa perspectiva que no quiero dejarla de lado en ningún momento, de que la ciencia tiene como misión
el atender los servicios de la humanidad. Bien, vamos a ver entonces un poquito, ya entrando al campo social y comunicacional, que nosotros seres humanos no vivimos aislados, ¿no? Es imposible concebir al ser humano aislado. Desde que nacemos estamos en relación social con los demás, con los demás. Por eso decimos somos sociales por naturaleza. ¿Qué significa por naturaleza? Que para eso no ha mediado voluntad humana. No hemos dicho ya desde mañana vamos a ser sociales y vamos a depender unos de otros. No, no, para nada, ¿no? La naturaleza nos ha dado esa dependencia hacia los demás. Somos gregarios. El género humano es gregario y no puede prescindir de aquello, de los demás. Desde que nacemos tenemos un primer vínculo con el ser que nos ha dado la vida y desde ahí somos dependientes en toda una primera etapa de los demás y en realidad siempre somos dependientes de los demás, ¿no? Ese sentido de comunidad, de interdependencia, a veces se pierde también, ¿no? Y incluso los individuos, muchos se creen así todopoderosos desde su individualidad y no detectan la necesidad, la complementariedad que tenemos siempre, siempre con los demás. El socius, los socios, ¿no? Esa palabra latina que significa el otro, la otredad. Bueno, para establecer relación con el otro, necesitamos alguna forma de contacto, de relacionamiento. Necesitamos alguna forma de encuentro. Y ahí está la comunicación. Ahí está la comunicación, ligada también al ser humano desde su propia naturaleza. Nos hemos empezado a distinguir de las otras especies animales desde el momento en que hemos ido creando cualquier forma de lenguaje, cualquier forma de signo que podamos compartir entre nosotros. Y eso es lo que ha marcado la diferencia del género humano respecto a otras especies animales. Esa conjunción entre lo social y lo comunicacional es lo que ha permitido el desarrollo, el crecimiento del género humano. Si hemos sido sociales primero o comunicadores primero, es algo totalmente superfluo, es una discusión, una reflexión sin mayor sentido. Tenemos que hablar de esa conjunción. Somos sociales porque somos comunicadores y gracias a que somos comunicadores, pues podemos vivir en sociedad, en grupo, en instituciones. Y esta conjunción es lo que permite esa dimensión cultural, desde esta relación entre lo social y lo comunicacional, que en realidad es una relación intrínseca, sustancial, imposible de ser separada, es que nace la cultura, porque los seres humanos, pues en esa nuestra interacción generamos cosas, generamos hábitos, generamos tipos de lenguaje, generamos civilización, generamos ciencia. Somos entonces también, como resultado de esta conjunción, somos culturales por naturaleza también. No podemos dejar de ser, de consolidar en nuestra vida diaria y de manera inacabable una cultura entre todos nosotros, ¿no? Y también desde esta conjunción somos políticos, inevitablemente, ¿no? ¿Qué es la política? Es la forma como podemos organizarnos los seres humanos, ¿no? Porque necesitamos alguna forma de organización. Somos diversos, cada uno de nosotros tiene sus propios intereses, su experiencia, sus expectativas, sus necesidades. Y si todos como los animales fuésemos así desesperadamente en busca del pan o del hueso que está por ahí, imagínense, la vida no podría ser posible. Y ahí está también esta conjunción de lo racional con lo comunicacional para generar la dimensión política, el organizarnos. Organicémonos, ¿no? Entonces también como una derivación de todo esto, la política igual está ligada a la naturaleza del ser humano y no podemos dejar de ser políticos en este sentido.
que no se interprete, y muchas veces suele suceder aquello, ¿no? Que decimos, este es político solamente refiriéndonos a la militancia político-partidista, ¿no? Esa es una parte. Pero el ser político, esa necesidad de organizarnos para convivir, eso está ligado también a nuestra naturaleza como seres humanos. Y también somos históricos, ¿no? No podemos dejar de generar historia cada día. La historia no hay que mirarla solamente como lo que ha sucedido, ¿no? Y ver para atrás y lo que está en los libros, en las bibliotecas, etcétera. Hacemos historia cada día. Cada día la historia es un concepto dinámico, al igual que la cultura, al igual que la política, al igual que la economía, al igual que la sociología y obviamente la comunicación social, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Quisiera, Meidi, que me des un comprendido, cómo está saliendo el audio, la imagen. Te agradeceré mucho. Doctor, está saliendo todo perfecto, no se preocupe. Vamos adelante entonces con estas reflexiones. Bueno, les decía que desde siempre los seres humanos hemos tratado de comprender el mundo, de entender el mundo y crear conocimiento. Ese es el objetivo, el sentido de la ciencia, la creación de conocimiento, pero no cualquier tipo de conocimiento, sino un conocimiento que sea resultado de acciones organizadas, sistemáticas, en el caso de las ciencias empíricas, de demostración de hipótesis, y ahí llegue el conocimiento. Pero el conocimiento siempre es algo igual dinámico, pasajero, circunstancial, coyuntural. Y este es un aspecto también muy importante en la concepción científica. Creemos a veces que la ciencia alcanzó un punto ya donde puede quedarse estática o apoltronada. Y no, el sentido de la ciencia siempre ha de ser un sentido dinámico. Llegamos a ciertas teorías solamente de manera provisional y esas teorías nos sirven para nuevos acercamientos, pero no son capítulos terminados. Estamos en constante actividad, ¿no? Y eso es lo que ha caracterizado a los seres humanos desde el inicio, cuando se hacían preguntas sobre el cosmos, miraban el cielo y por qué hay esos brillos y por qué llega la noche, o también cuando veían bosques y montañas, por qué el frío, por qué las piedras o los árboles. Ahí está la inquietud de la mente humana, que fue el inicio, el origen, la materia prima de toda actividad científica, ¿no? Desde los inicios del ser humano. Por eso debemos decir que la ciencia está totalmente asimilada en el ser humano, tanto a lo largo de la historia como en la vida cotidiana, y así va a ser también en la vida futura, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta de cuán dentro de nuestra vida personal y social está la ciencia. Y aquí pues vemos esta pandemia, ¿no? Les dije que íbamos a procurar utilizar ejemplos de la pandemia. ¿Cómo nos ha sacudido la pandemia a nivel planetario? Y nos ha hecho notar algunos aspectos importantes, como entre otras cosas, pensar que la ciencia pues tiene sus limitaciones, que no ha podido prever, por ejemplo, una epidemia de este tipo, que ha tardado en conseguir, y todavía no es algo terminado, ¿no? Esto de las vacunas, que estamos ante esos peligros, ¿no? Nos ha permitido también darnos cuenta de la interdependencia que tenemos todos a nivel planetario, que lo que ha sucedido en China, imagínense, en pocos meses se ha expandido al mundo todo. Y que todos somos interdependientes. El mundo globalizado es un mundo de interdependencia y esta pandemia ha mostrado fehacientemente esa característica. Y nos hemos dado cuenta, bueno, tanto nos llenábamos la boca de hablar de progreso científico, que la medicina, que la física, que la biología, etcétera, y ante una situación así hemos quedado totalmente descolocados. Y no solamente las ciencias biológicas, la física, la química, la medicina, sino también las ciencias sociales. Nos hemos visto sacudidos y nos hemos preguntado qué podemos hacer
frente a una situación así tan nueva, tan insospechable. Y en ese qué podemos hacer surge también la necesidad de seguir insistiendo en la construcción de conocimientos, en la investigación, en la relación entre todas las actividades científicas para prepararnos no solamente ante situaciones como esta que se pueden repetir, sino ante tantos problemas que está enfrentando la humanidad ahora, el calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono, la continuidad de guerras, conflictos. ¿Qué tipo de planeta vamos a dejar a las futuras generaciones? A veces perdemos de vista esa dimensión humanística, ¿no? Que todo lo que hacemos tiene que tener un contenido, una finalidad de carácter humanístico y humanístico globalizado. Hablamos del género humano como un género que está en este planeta, que es el único que tenemos, y que si lo vamos destruyendo como lo estamos destruyendo, estamos rompiendo con ese compromiso moral que debemos tener con las futuras generaciones, por lo menos dejarles algo diferente, ¿no? Entonces, la crisis del COVID-19 nos ha sacudido de muchas formas, ¿no? Y pues ha visibilizado conflictos que pueden existir en la actividad científica, nos ha visibilizado algunas limitaciones que se tienen en todo sentido y también pues ha hecho ver de que sin ciencia difícilmente vamos a poder progresar como género humano, ¿no? Entonces, aquí mismo en esta diapositiva lo que he querido significar es esa conjunción, esa asimilación de la ciencia en el género humano y del género humano en la ciencia. Imposible de separar ambas dimensiones. Muy bien, este de rojo quiere significar la diversidad de las sociedades, ¿no? Que la diversidad también es un desafío para la actividad científica. No podemos homogeneizar al género humano. Tenemos diferencias culturales, sociales, económicas, y ese es un gran desafío también para la actividad científica y para la interdisciplinariedad entre todas ellas. Bien, hablemos un poquito de esto, de la interdisciplinariedad. ¿Qué significa? En realidad es la interacción, ¿no? Cuando hablamos de disciplinas, estamos hablando de disciplinas científicas o diversas variaciones que tienen los campos científicos, ¿no? Y de ese ¿no? De la interacción que unos influyen en otros y así sucesivamente, ¿no? La ciencia, ya les decía, se construye desde el conocimiento, ¿no? Busca generar conocimiento, trata el conocimiento, lo estudia el conocimiento, lo analiza el conocimiento y le da perspectivas a ese conocimiento. Hay dos tipos de conocimiento, nos dicen los estudiosos de este tema. Nos dice, está el conocimiento empírico y está el conocimiento científico. El conocimiento empírico es eso ya casi sensitivo solamente, ¿no? Que vemos el sol y sentimos calor y decimos, bueno, ese astro nos calienta. O tiramos una piedra al cielo y cae al suelo y bueno, cayó, ¿no? Ese es el conocimiento empírico. Si las hojas se mueven es porque hay viento, conocimiento empírico, pero no profundiza más, no complementa más, no investiga más. En cambio, el conocimiento científico sí se caracteriza por eso. No solamente de percibir circunstancialmente o coyunturalmente algo, sino complementarlo, profundizarlo, estudiarlo, investigarlo, analizarlo, ¿no? Y estamos nosotros concentrándonos sobre todo en el conocimiento científico. ¿Cuáles son los niveles que componen la actividad científica? Son básicamente 4. La exploración, la descripción, el análisis y la prospección.
Estamos hablando en general de todas las ciencias, ¿no? No solamente de las ciencias sociales. ¿Qué es la exploración? Son los primeros acercamientos que se hacen a una realidad de la que se quiere conocer algo, ¿no? Explorar, mirar, observar, ¿no? Hacerse ya las primeras preguntas, tal vez ir creando las primeras hipótesis. Pero después de la descripción, de la exploración, viene la descripción. Contar, informar de lo que hemos estado viendo, ¿no? En el caso de la comunicación, por ejemplo, ver algún fenómeno, de acercarnos a un fenómeno de comunicación, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles han sido las reacciones desde la comunicación ante la crisis del COVID, ¿no? Digamos, queremos explorar ese campo. Primero nos acercaremos así circunstancialmente, hacer observación, qué ha pasado con el sector salud, cómo ha comunicado las dimensiones de la pandemia, o después los datos, los índices, las estadísticas de todo esto, y después con las vacunas, qué tipo de políticas de comunicación ha desarrollado. Esa sería la exploración. Después viene la descripción, que ya comienza a informar, a contar lo que ha visto. He detectado que tales instituciones o los organismos internacionales, por ejemplo, han desarrollado políticas de comunicación global canalizadas principalmente a través de las redes sociales. Ya está describiendo, ¿no?, lo primero que ha encontrado. Después viene el análisis, y he subrayado el análisis porque es aquí en esta dimensión donde tiene sobre todo que manifestarse y consolidarse la interdisciplinariedad. No podemos analizar cada uno desde su lado, ¿no? Y esto es mucho más evidente en las ciencias sociales. No podemos decir, yo soy sociólogo y solamente desde la sociología voy a analizar tal fenómeno. COVID-19. Yo soy politicólogo y solamente me interesan los efectos políticos o cómo han reaccionado los estados ante una crisis sanitaria como esta. O yo soy economista y solamente quiero ver los efectos que ha tenido la pandemia en la economía mundial. Eso no puede ser. No puede. Y de hecho se da. Hemos notado y hemos visto esas actitudes un poco separatistas del resto, ¿no? En el nivel analítico hay que cruzar variables, hay que cruzar conocimientos, hay que aportar desde cada una de las perspectivas. ¿Qué nos puede aportar la ciencia política? ¿Qué nos puede aportar la ciencia económica, o la antropología, o la psicología social? Hacer cruzamientos. Ahí está la característica del análisis. Y nosotros, queridos jóvenes, estudiantes, la mayoría que estamos en universidad, ¿no?, tenemos que cultivar estos niveles de investigación, porque ¿de dónde van a salir los científicos, los investigadores? De la academia, de la universidad. Es decir, tenemos que explorar tenemos que desarrollar estos niveles, pero sobre todo este nivel de análisis es fundamental. El cruzamiento de variables, las diversas perspectivas, los distintos enfoques hacia un problema concreto. Yo a mis estudiantes siempre les decía, les insistía, háganse amigos de la palabra depende, depende. Cuando les pregunten una opinión sobre algo, digan, empiecen por ahí, depende. ¿Depende qué? De la perspectiva, del enfoque, del lente que estamos utilizando, de los contextos, de la interrelación que establecemos entre otros componentes que hacen al fenómeno que queremos estudiar. El depende nos lleva al análisis, porque nos obliga a identificar todos los elementos que puedan entrar en una situación concreta, en un problema concreto, en un fenómeno concreto. Por eso es que he subrayado, hoy que estamos hablando de interdisciplinariedad, este nivel científico del análisis, ¿no?, del encuentro, de la interrelación entre las ciencias, entre los enfoques, entre los puntos de vista.
Y ahí está la comunicación. Fíjense cuán importante es nuestra labor, nuestra misión, nuestra profesión en los encuentros. Nosotros tenemos que propiciar encuentros de todo tipo, pero también encuentros entre la actividad científica. Hemos visto también en esta crisis sanitaria que no ha habido una reciprocidad entre ciencias biológicas y de salud y lo que han podido hacer, las reacciones que han podido tener las ciencias sociales. No han habido encuentros. Y desde esa perspectiva, pues carambas, nuestro filósofo Mario Bunge, caramba, se le pararían los cabellos, ¿no? Y dirían, están haciendo trabajos aislados. Y eso es totalmente contraproducente. El aislamiento lleva a una supuesta ciencia, pero no ciencia. Y el aislamiento lleva a la esterilidad, ¿no? No puede haber aislamiento, tiene que haber interacción permanente y ahí está la importancia de la comunicación como hecho, como fenómeno, como profesión, pero también como campo científico, porque la comunicación, queridas y queridos amigos, tiene estatus científico. Y entonces, desde una perspectiva científica, también puede ayudar la comunicación y nosotros, profesionales de la comunicación, para los encuentros, para este cruce de variables que estoy insistiendo y que es una de las características de la actividad científica. Y finalmente es el cuarto nivel, que es el de la prospección, lo futuro, el predecir lo que puede venir. Hemos investigado tal cosa, hemos llegado a estas conclusiones, hemos levantado una teoría y desde ahí podemos buscar las generalizaciones y que esa teoría va a poder hacerse efectiva en determinado espacio geográfico, en otro espacio geográfico, en un contexto histórico determinado, en otro contexto histórico determinado, etcétera, ¿no? Puede universalizarse. Si bien esto es más probable, ¿no? La capacidad de predicción de lo que puede suceder, es más probable en las ciencias físicas, biológicas, es menos probable, y la experiencia histórica nos ha demostrado esto, en las llamadas ciencias sociales, ¿no? Menos probable, porque no podemos hacer proyecciones ni decir que hay teorías que se van a cumplir en cualquier momento, en cualquier contexto histórico, geográfico, económico, etc. Esta incapacidad predictiva ha llevado a muchos a dudar del estatus científico de las ciencias sociales y por lo tanto también de la comunicación. Si no pueden predecir, si no pueden adelantarse a los hechos, ¿para qué sirven? A ellos habría que contestarles, está bien, es que depende. Tenemos que considerar que el género humano es dinámico, es histórico, es variable. Por lo tanto, no podemos hacer proyecciones cesadas, ¿no? Ni predicciones acabadas. Pero sí podemos avanzar mucho en los niveles exploratorios, descriptivos, y podemos coadyuvar mucho a ese nivel tan importante que es el nivel analítico interrelacional. Porque en realidad la actividad científica, aquí he querido poner como un círculo para significar las interacciones que siempre deben haber entre las teorías que son provisionales, siempre, incluso en las ciencias físicas y biológicas, y la teoría de la relatividad de Einstein nos ha demostrado también eso. Todo es provisional, todo es condicionado, todo es relativo, ¿no? Así que las teorías también deben tener la suficiente flexibilidad como para llegar a la realidad, volverla a analizar mediante un procedimiento concreto, un método concreto, que es el que garantiza la solidez del conocimiento conseguido, pero en una relación dinámica y de circularidad permanente. Eso es importante y eso es lo que quiero significar con mucho énfasis. Bien, ya les decía, ya les adelantaba que las ciencias se clasifican en ciencias formales, la filosofía, las matemáticas, que trabajan con abstracciones, y las empíricas, ¿no? Que se subdividen en ciencias naturales, biológicas, sociales, humanas, ¿no?
el objeto de estudio y el modo de estudio es diferente, ¿no? En la lógica, en la matemática, se construyen, se imaginan, se crean abstracciones. No tienen un referente empírico concreto en la realidad. Por ejemplo, los números del sistema numérico no tienen un referente en la realidad. Nadie ha visto un número 5 corriendo por el parque o un número 8 tocando guitarra, ¿no? Hasta las formas. Y aquí también entra el lenguaje, ¿no? El lenguaje igual es una construcción mental, es una abstracción. Nunca hemos visto una A tomando el sol o una W durmiendo en un parque, ¿no? Esa es la característica de las ciencias formales. En cambio, las ciencias empíricas siempre necesitan referentes de la realidad. Por eso se dice que un ideal es la objetividad, ¿no? De poder reflejar de la manera más objetiva e imparcial posible lo que vemos, lo que exploramos, lo que describimos en la realidad. Y las ciencias empíricas pues se subclasifican entonces naturales, biológicas, sociales y humanas. Vamos a hablar ahora un poquito más de las ciencias sociales para irlas identificando y ver en ellas la fundamental importancia que tiene la comunicación o la comunicología, ¿no? Al hablar de comunicología, esa terminación del logos hace referencia sobre todo al sentido científico que también tiene la comunicación, al igual que otras ciencias sociales, porque tiene objeto de estudio, porque tiene método, porque construye teorías. Las ciencias sociales en realidad tienen su origen en la filosofía social, ¿no? En ese pensamiento que ya les decía desde el inicio que ha ido desarrollando el ser humano, haciéndose preguntas sobre todo y también sobre los seres humanos, ¿no? El por qué nos relacionamos, el porqué del amor, el porqué de la amistad, cómo se organizan las sociedades, todo ello. Pensamiento filosófico primero, que después, ya con métodos concretos, con sistemas concretos, con procedimientos establecidos, se han ido convirtiendo en ciencia y se han ido separando, ¿no? Y hay alguna identificación de ciencias, ¿no? La sociología, la historia, la psicología social, la pedagogía, la politología o la ciencia jurídica, que es una parte de la politología, la economía, la antropología, y hay muchas otras ramificaciones, ¿no? Cada una de estas se ramifica, y ese es el gran peligro que tiene el desarrollo actual de la actividad científica. La dispersión, la separación, con eso se pierde fuerza de aporte acá al bienestar de la humanidad, señor Galileo Galilei. Eso era lo que queríamos desde siempre, el bienestar de la humanidad. Pero si nos atomizamos mucho, si nos diversificamos mucho, vamos a perder poder de aporte. Y ahí está la comunicología. La comunicación en general o la versión científica de la comunicación que llamamos comunicología. También dentro de esta han habido desarrollos científicos de la lingüística, de la semiología, que ha tratado los signos, los símbolos, etcétera. Tenemos ya en el campo de la comunicación antecedentes científicos, reflexivos, teóricos muy importantes. Por eso digo, no hay por qué menospreciar o subestimar la profesión del comunicador social, porque tiene gran importancia en absolutamente todo y también en la interrelación entre las ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, otra vez, la pandemia. ¿Cuánta necesidad hay ahora de que la comunicología pueda establecer puentes, lazos, utilizando las modernas redes sociales, utilizando todo tipo de recurso institucional, acercando, por ejemplo, a los estados, a ese ámbito público, con la actividad científica? ¿Quiénes van a promover eso? ¿Quiénes deben promover eso? Aparte de cada uno de los científicos en cualquier campo, el apoyo de los comunicadores es de absoluta importancia. Yo una vez presenté una ponencia que titulé
la comunicación como el aceite para las ensaladas, y así tendríamos que concebirnos nosotros mismos, ¿no? Como el aceite, lo que permite la lubricación, el encuentro en esas ensaladas diversas, ricas, que felizmente generan los seres humanos, pero que no pueden estar totalmente desvinculadas entre sí. De ahí pues que la dispersión es altamente perjudicial, ¿no? Con toda la experiencia que hemos ido acumulando como humanidad en el desarrollo de la ciencia, no podemos dejar de desconocer que hemos obtenido grandes logros, grandes progresos. Imagínense, hemos llegado al espacio, hemos descubierto remedios para muchísimas enfermedades. Hemos creado también, entre otras cosas, la bomba atómica, ¿no? Que esto también nos muestra de que la ciencia no solamente puede ser utilizada para bien, sino también para mal. Se ha inventado la bala y el revólver, es decir, también hay muchas miserias de la actividad científica, pero también hay varios beneficios y progresos que ha ido alcanzando la actividad científica, pero que de todas maneras, ante situaciones tan críticas como nos ha encarado esta pandemia, nos ha mostrado la debilidad humana, ¿no? En la época en la Edad Moderna, se tenía una absoluta confianza en las ciencias, y un pensador como Voltaire, por ejemplo, decía de que las ciencias, va a llegar el momento en que las ciencias van a resolver absolutamente todo. Había una gran esperanza en la actividad científica. Bueno, ha transcurrido el tiempo, creíamos, nos sentíamos muy todopoderosos en la actividad científica, pero resulta que nos vino una avalancha como esta epidemia que nos desbarató absolutamente todo, y vimos pues más bien las limitaciones de la ciencia, de todo tipo de ciencias, que hasta ahora no reaccionan con la celeridad suficiente. Y si en ese intento se van a dispersar cada una por su lado y no van a hacer una labor conjunta, pues estamos doblemente perdidos. Y para esa labor conjunta es que tenemos que recurrir a la comunicación y a la formación académica y profesional y científica de la comunicación. Por eso, queridas y queridos amigos y amigas estudiantes, ustedes en cada día de sus estudios, en cada investigación que hagan, en cada hipótesis que manejan, en cada teoría que asimilan, jamás deben perder de vista esa dimensión de servicio a la humanidad. No están estudiando para ustedes mismos, para conseguir un trabajo en algún momento. No. Es compromiso moral de los comunicadores sociales mirar siempre al horizonte, a la gente. Nosotros nos debemos a la gente. Somos una de las profesiones de mayor servicio, y también en el campo científico tenemos que, pues eso, procurar los encuentros en las diferentes ciencias, en general de todas, y especialmente también de las ciencias sociales, para que desde esos encuentros, desde esas conjunciones, se pueda dar un aporte mejor hacia el bienestar general. Por lo tanto, la dispersión es totalmente perjudicial para el aporte que pueda dar la actividad científica a la humanidad. Bien, como conclusión es solamente hacer un recuento de lo que he dicho, que la interdisciplinaridad de las ciencias es absolutamente natural, ¿no? Todas las ciencias han tenido un mismo origen, que ha sido el hombre, el ser humano con sus necesidades, y que si se han ido separando, ha sido más que nada por lograr ciertas especificidades, concentrarse en algunos campos específicos, pero desde ahí compartir con los demás. Ese es el concepto de interdisciplinaridad, que yo la llamaría más que nada interdependencia. Todas las ciencias dependen entre sí, deben depender entre sí.
¿no? La interdisciplinariedad científica, por tanto, es natural, es inevitable. Debe haber una complementariedad entre ellas, ser conscientes de la interdependencia. Y en todo eso la comunicación, pues, es la sabia, ¿no? Es la que permite la interdisciplinariedad, ya sea como hecho en sí, ¿no? Porque todos somos comunicadores, ya les decía yo, al estar insertos en el género humano, que es un género social, y ya que la sociedad no puede darse sin comunicación, pues todos somos comunicadores. Pero es diferente cuando ya hacemos de la comunicación un campo de estudio, de trabajo, y nos involucramos, no sé, a la actividad periodística, publicitaria, audiovisual en general, etcétera. Y cuando llegamos a un lugar, a un nivel de actividad científica desde la comunicación, concretamente la comunicología. Si algo quisiera que les quede ahora es eso, ¿no? De que la comunicación es una actividad imprescindible para la comunidad científica y para ese ideal de interdisciplinariedad y complementariedad. Hacia el futuro, entonces, tenemos la necesidad de insistir en esto, ¿no? Desde visiones humanísticas, porque no hay nada más contrario a esa visión humanística, es decir, de la humanidad en general como género humano, que las miopías, ¿no? Que el ponerse como los caballos cocheros solamente para ver determinado camino y no la amplitud, no los grandes panoramas. Y esto tiene que ser un compromiso ético, la ética. La ética en toda profesión es absolutamente imprescindible, necesaria, pero en comunicación también lo es, ¿no? Tenemos que actuar éticamente en función a esa misión, a ese gran objetivo de ser el agente, los aceites para las ensaladas y permitir los encuentros, los acercamientos, la complementariedad en todo lo que hacemos y también en el campo científico. Muy bien, eso es lo que quería presentarles. Seguramente los organizadores, a quienes felicito nuevamente por haber elegido este tema y todos los otros temas que van a formar parte de estos webinars, al felicitarlos y agradecerles, pues me dijeron ellos que van a dejar un espacio para algunas preguntas o observaciones que puedan haber. Por lo tanto, yo aquí termino y Meidi, pasaríamos a la siguiente etapa de la presentación, ¿sí? Adelante tú, por favor. Así es, doctor. Primeramente agradecer realmente todo el contenido, toda la experiencia y sabiduría que usted nos ha transmitido el día de hoy. Seguramente va a aportar a muchos profesionales en formación y también que ya están en su etapa laboral, ¿no? Así que agradecerle por todas las palabras. También podíamos ver en comentarios que hay exalumnos suyos que están muy contentos de tenerlo de vuelta y escuchar palabras también suyas. Así que muchas gracias por este contenido tan interesante que nos ha permitido precisamente ver, ¿no?, la importancia de la comunicación social, su interdisciplinariedad, como mencionaba, también los elementos que influyen en esta, como es el contexto actual. Los contextos van cambiando y todo aquello, así que muchísimas gracias. Como usted mencionaba, vamos a pasar a la etapa de preguntas, pero antes recalcar que el código se ha transmitido en la pantalla de transmisión. Por si alguien no lo pudo ver, lo voy a repetir. El código es SM44. El formulario en instantes estará en comentarios, así que atentos. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la sección de preguntas, doctor. Primera pregunta. ¿Cree que la comunicación debería ser una materia en la malla curricular, tanto en la educación primaria y secundaria como en las diferentes carreras universitarias? ¿Contesto de inmediato o esperamos? De inmediato. Ahora, sí, una por una. Ya, sí. Lamentablemente, no solo la comunicación, sino también las materias que en general se llamaban de humanidades, están desapareciendo de los planes de estudio en todos los niveles educativos,
¿no? Ya se está abandonando esa perspectiva holística de la humanidad en su conjunto y para ir configurando espacios muy específicos de actividad, de pensamiento, de conocimiento, de educación. Materias como la historia, la psicología, la antropología, la educación como tal, la filosofía, tienden a desaparecer de los planes de estudio. Y esto es especialmente dramático en las universidades, ¿no? En las universidades ya no hay eso, ¿no? Y hoy que estamos hablando de ese compromiso moral de nuestra profesión y de toda la actividad científica con la humanidad en su conjunto, si no tenemos mayor idea qué es la humanidad, qué características tiene, qué necesidades tiene, y qué expectativas tiene respecto al trabajo universitario y científico en general, si perdemos de vista eso, no vamos a aportar mayormente. Esa ha sido mi gran preocupación al ir notando en los planes de estudio, incluso en nuestra carrera de comunicación, de que se está perdiendo esa dimensión humanística de nuestro campo. Por eso sí, la comunicación debería estar presente junto a otras materias de humanidades desde la más tierna edad, desde la más tierna edad, porque ya decimos, la sociedad no puede funcionar sin comunicación. Si tenemos tantas violencias, tantos conflictos, podemos decir que precisamente es por falta de comunicación en todo nivel, al interior de un hogar, ¿no? Si no hay suficiente comunicación, pues ese hogar tarde o temprano va a sucumbir, va a entrar en crisis. En el espacio público todavía mucho más, la comunicación, ¿no? ¿Y qué tenemos en la comunicación? Actualmente tenemos, por ejemplo, en cuanto a ese objetivo de encuentro, de intercambio, de conocernos unos a otros, tenemos un déficit, por ejemplo, en el sistema masivo, ¿no? Sobre todo la televisión, los grandes medios que no rompen esos esquemas verticalistas, ¿no? De arriba hacia abajo, y no cultivan la noción misma de comunicación como algo horizontal y de encuentro. Ahí, frente a ese déficit, tenemos también que trabajar los profesionales, los comunicadores, ¿no? Y ahora que se nos da esta grandiosa oportunidad inimaginable, ¿no? De las nuevas tecnologías que lo permiten absolutamente todo. Imaginen lo que significa en cuanto a desarrollo científico solamente este aparatito, el celular, que tendrá pues unos 10 centímetros por 15 centímetros de dimensión. Y aquí está el mundo entero. Aquí podemos conocer absolutamente todo y es un producto de la actividad científica, pero podemos endiosarlo, podemos decir que aquí acabó todo y que somos absolutamente dependientes del celular y de las nuevas tecnologías y perder la perspectiva de que esto solamente puede ser un recurso, un medio, un instrumento para fines mayores. ¿Y cuáles son esos fines mayores? De servicio. La humanidad está mal, queridas y queridos amigos oyentes. Estamos en momentos muy difíciles, no solamente por la pandemia, sino por todos los problemas potenciales que estamos generando también en nuestra relación con el medio ambiente. ¿Mm? Y por eso decía, ¿qué tipo de mundo vamos a llegar a dejar a las futuras generaciones, a nuestros hijos y a nuestros nietos? Y perdemos de vista esa dimensión de la humanidad, lo humanístico, que fue una corriente filosófica muy importante a lo largo del pensamiento, lo humanístico, y que ahora está totalmente debilitado, ¿no? Porque ha cedido espacio a lo práctico, a lo material, a lo meramente técnico. Y ahí pues mucha esperanza de progreso humano hacia el futuro no vamos a tener. Por eso es que contestando a esa pregunta, yo pienso que la comunicación y otras áreas y materias de humanidades tienen que estar fundamentalmente presentes en los procesos educativos generales y en todo nivel. Perfecto, doctor. Gracias por la respuesta. Vamos a proceder a la siguiente pregunta.
Se podría decir que el verdadero desarrollo de una sociedad radica fundamentalmente en los avances y la capacidad de una comunicación eficaz, antes que cualquier otro desarrollo tecnológico o material. Yo diría que sí, porque no es porque ame como amo a mi profesión, ¿no? Y que a estas alturas de mi vida, en gran medida me siento un poco frustrado porque ya tantos años de estudio, de ejercicio académico, de la comunicación, no hemos logrado coadyuvar mucho a estos grandes ideales a los que nos hemos referido acá, haciendo mención a esos grandes investigadores, ¿no? Y reitero, sin comunicación no podemos pensar en un desarrollo integral de las personas. No podemos pensar en un desarrollo mancomunado de las ciencias en general y de las ciencias sociales en particular. La comunicación es esencia en la naturaleza humana, es sentido de la naturaleza humana, es razón de ser de la naturaleza humana. Y esa perspectiva a veces la desconocemos o la simplificamos, ¿no? Diciendo, comunicador, bueno, es el que hace unos boletines o el que va a leer un informativo en un canal de televisión. Perdemos de vista esa gran perspectiva. No quiero decir que quien haga un boletín o quien dé un informativo en radio o en televisión no pueda aportar a ese objetivo de mayor alcance, que es el servicio social, que es el progreso integral del género humano. No, pero tiene que ser consciente de aquello, de lo que está haciendo desde mi trabajo concreto como comunicador. Yo quiero apuntar a esto, a estar con la sociedad, a no aislarme y a permitir los encuentros. No tengo otro sentido yo que permitir los encuentros, y esos encuentros para involucrarse en labores creativas. No podemos estar aislados como sociedad, como humanidad. Basta ya, y esto del COVID nos ha demostrado aquello, ¿no? Lo separados que estamos, lo poco que nos conocemos, pese a tantas tecnologías existentes. Y frente a eso, pues, tenemos que afrontar con la cabeza levantada, y en esa perspectiva de afrontar y de coadyuvar y de trabajar, la comunicación, pues, juega un papel importantísimo. Todas las ciencias, ¿no? Pero la comunicación como ciencia y como complementación y ayuda y aceite para las otras ciencias, pues es absolutamente fundamental e importante. De ahí una palabra de ánimo a quienes estudian comunicación, ¿no? Han elegido un campo muy delicado, de alta responsabilidad social y moral, de compromiso con los demás. Consolídense en esto y levanten la cabeza y apunten siempre a que estamos al servicio de los demás. Perfecto, gracias, doctor. Bueno, procedemos con otra pregunta. Manuel Gómez Guerra dice, ¿se podría decir que la comunicación también funge dentro de la investigación como un intermediario con las demás ciencias? Totalmente, totalmente. Y ese es un déficit que tenemos, ¿no? A ver, ¿cuánto hemos hecho para que la investigación científica y para que la ciencia sea comunicable, sea comprensible para la gente? ¿Cuánto hemos hecho en eso? Nada, casi nada. Los científicos, algunos, ¿no? No el caso de Galileo Galilei, que ya les dije que tenía la obsesión de poner su investigación al servicio de la humanidad, ¿no? Y lo hacía con entrega y con pasión total. Yo una vez presenté una ponencia en un congreso de comunicación, precisamente abordando el aporte de Galileo Galilei, y el título era Galileo Galilei, el científico comunicador, ¿no?
porque imagínense, él trataba símbolos, trataba ideas abstractas, apenas podía percibir con el uso de recursos técnicos muy limitados lo que pasaba en el cosmos, tenía un trabajo altamente limitado, sin duda, pero él no perdía la expectativa y su trabajo estaba dirigido a que los demás entiendan lo que está investigando. Hay muchos científicos que se cierran en su caja de cristal, ¿no? El estatus de científico, ya sea en las áreas sociales o en cualquier otra, ¿no? De creer, bueno, soy un gran investigador, he hecho grandes descubrimientos, que teorías, que fórmulas y que todo eso, y ahí terminó mi trabajo, ¿no? Y en las ciencias sociales lo mismo, hay cuánta gente que está vinculada o a la sociología o a la antropología y que hace diversos tipos de trabajos para el Estado o para ONGs, y listo, hace su investigación, presenta su informe, y ¿qué le importa si llega o no llega a la gente? Eso es absolutamente contrario con el ser de todo científico y con el ser también de todo comunicador. Hay científicos que creen que en la oscuridad o en el ser ininteligibles, ¿no? Ahí está la profundidad, ¿no? Y hay también muchas personas que llegan a los medios de comunicación y que escriben, por ejemplo, un artículo que, caramba, qué difícil es comprenderlo. Y se dice, bueno, si no comprendo debe ser porque es muy profundo, ¿no? Y se jactan de esa que sea ininteligible. ¿Qué cosa más absurda y más contraria a la comunicación? La ciencia tiene que ser comunicable. Yo, en un tribunal de tesis que conformé para un doctorado, hice al tesista esta pregunta, porque era una tesis, bueno, de alta calidad, pero abstracta, difícil de entenderla, ¿no? Yo, en pleno tribunal, yo le dije, a ver, ¿cómo podrías contar los resultados de investigación, de tu investigación, a una vendedora del mercado La Cancha de Cochabamba? A ver, ¿cómo podrías contar? Eso es hacer entendible los resultados científicos de la investigación. Y eso es lo que no hacemos. Eso es lo que hay un déficit terrible. Y eso origina pues un abismo tremendo entre la actividad científica y el uso social de esa actividad científica. Porque si la ciencia va por un lado con ese esoterismo, con esas muchas veces dogmatismo y cerrarse en sus propias cajas de cristales, y la sociedad va por otro lado, ¿para qué se hace ciencia? ¿En qué sentido la ciencia puede ayudar? Y lograr esos acercamientos, romper esos abismos, en buena medida puede ser una de las misiones de los comunicadores, lo que llamábamos en una época la comunicación de la ciencia, y que lamentablemente no ha tenido mayor progreso. Comunicadores especializados en la difusión de actividad científica no existen, no. Y las universidades también no están formando. Forman así académicos, forman cientistas, hay tanta investigación que se hace en la universidad, etcétera, forman para ser periodistas, para tantos campos que tenemos en la comunicación, pero no forman especialistas en la divulgación científica. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque, claro, uno va a tener miedo, ¿no? De decir, ¿y en qué voy a trabajar? ¿Quién me va a contratar? Y aquí hay otro problemita que también hay que mencionarlo, ¿no? Para hacer actividad científica se necesitan recursos, se necesitan condiciones. Y nuestros estados, pienso sobre todo en los estados latinoamericanos y especialmente en Bolivia, claro, ¿qué importancia dan a la actividad científica? A ver, ¿qué presupuesto destinan a la actividad científica? Dan ahí el dinero a las universidades, ¿no? Para que lo manejen ese dinero de manera autónoma, y sabemos bien que las universidades públicas, gran parte de ese dinero destinan a sueldos y salarios de docentes. ¿Y qué queda para investigación científica? ¿Qué queda para la adquisición de materiales, de insumos, de recursos en general para la investigación científica?
casi nada. Entonces, ese es un déficit terrible que mientras no lo enfrentemos, no vamos a poder acercarnos a este ideal que yo les he ido mencionando a lo largo de toda presentación, del encuentro entre ciencia y necesidades de la sociedad, ese bienestar general. Y en ese proceso, comunicadores especializados en la difusión científica, en hacer de la ciencia comprensiva y útil, puede ser de gran aporte. Ojalá, digo yo, ojalá, ojalá. Sí. Gracias, doctor. Beto Castro nos dice, ¿existe alguna relación entre la interdisciplinariedad y la complementariedad? En realidad son dimensiones de un mismo sentido conceptual, ¿no? Interdisciplinariedad es que las distintas disciplinas tienen espacios comunes, ¿no? Las fronteras entre las disciplinas, sobre todo sociales, son muy etéreas, ¿no? Muy débiles, son en realidad casi inexistentes. Si bien hay especificidad, bueno, este determinado fenómeno puede ser estudiado por un sociólogo, este otro por un político, este otro por un comunicólogo, pero todo hecho en realidad es el resultado de esos espacios comunes sobrepuestos que tienen las ciencias sociales, las distintas disciplinas, ¿no? Es decir, por eso decía, la interdisciplinariedad científica es algo natural e inevitable, pero que a veces no la captamos en su verdadera dimensión. Y eso implica también complementariedad, ¿no? ¿Cuán útil sería, por ejemplo, ahora volviendo al tema del COVID, para diseñar una campaña específica de difusión de las ventajas de la vacuna? Bueno, que se haga cargo un equipo de comunicadores y que puedan nutrirse, ¿no? Que puedan nutrirse de trabajos sociológicos. Por ejemplo, si quieren, si es que hay algún estudio de las características demográficas de la Maica, qué bueno sería conocer ese estudio, ¿no? Y cuando hagamos nuestra campaña de vacunación en la Maica, tomar en cuenta esas características socioculturales, económicas, antropológicas en general de ese espacio geográfico. Entonces ahí nos estamos nutriendo de lo que se ha investigado en otro campo. O con el mismo ejemplo, que se puedan conocer, por ejemplo, datos de los ingresos económicos que tienen familias residentes en la Maica, ¿no? O estudios que, bueno, ese sería un aporte desde la economía, o estudios que den cuenta de cuál es el consumo de medios masivos o de la televisión en la zona de la Maica, estadísticas, cuadros, datos en general. Juntando todo eso, y ahí está la complementariedad, juntando todo eso el trabajo puede ser más efectivo. Pero eso hacemos. No, seamos realistas. Yo he visto muchísimos trabajos de investigación, tesis de investigación, etcétera, demasiado cerrados en sí mismos, donde se pierde esta dimensión de complementariedad, de interdisciplinariedad, ¿no? Donde se pierde esa noción de aporte que puede dar cada una de las distintas investigaciones. Y con eso se pierde el potencial de una ciencia, de ciencias sociales conjuntas. Y también no está presente el otro aspecto que estoy señalando con tanto énfasis, ¿no? La necesidad de que la investigación científica, los resultados de tesis, etcétera, sean comunicables y sean útiles, no solamente para recibir un título profesional, soy licenciado, soy máster, soy doctorado. Pero, ¿qué utilidad social tiene tu trabajo? ¿A quién va a servir? Bueno, a quien ha construido ese estante donde están archivadas todas las tesis. Ahí se quedó la cosa. Archivo de tesis y no hay más. Eso, queridos jóvenes, algún momento tenemos que ser conscientes y tenemos que romper y dar utilidad social al trabajo científico. Y ahí está eso de la interdisciplinariedad, complementariedad, interdependencia.
de la actividad científica, donde la comunicación, pues reitero una vez más, es el agente de encuentro, es el aceite para las ensaladas. Sí. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta ya para finalizar. Mabelita Hinojosa de Yáñez dice, ¿qué opinión tiene sobre la matricialidad? Perdón, sobre... ¿Qué opinión tiene sobre la matricialidad? Ya, primero, permítanme manifestar la alegría que tengo al saber de que Mabel, mi colega, mi amiga, mi ex estudiante, nos hemos conocido en la universidad, pues esté ahí escuchándonos, ¿no? Un saludo con enorme cariño para ella, para su hogar. Es un hogar de comunicadores y de nadadores, porque el esposo también, Alex, es comunicador social, ella también, y los hijos son excelentes deportistas, son nadadores. Un abrazo para esa querida familia. Bueno, como la matriz, ¿no? Como matrices. Tenemos que reconocer la existencia de matrices pero como fuentes, ¿no? Como fuentes de las que emanan, ya sea teorías, ya sea procedimientos, métodos, objetivos, eh, pero que de esa emanación igualmente tienen que complementarse con otras matrices, ¿no? Hay esa tendencia matricial de decir, bueno, todo tiene un solo origen. Tampoco, ¿no? No se puede decir todo tiene un solo origen. Toda la realidad es multicausal, muchísimas causas, ¿no? No hay los hechos aislados, ¿no? No hay las matrices intocables. No son útiles como procedimiento de análisis, de trabajo, de métodos, ¿no? Agarrar, por ejemplo, por decir, una teoría sociológica como el estructural funcionalismo, como una matriz para hacer un estudio funcionalista. Pero no podemos cesarnos en eso y ponernos las orejeras y solamente ver la dimensión funcional de cada institución o de los actores sociales sin considerar esto que estoy insistiendo tanto y que es reconocer, se lo dice, pero ya para llevar a la práctica es muy difícil. Pero la primera actividad que tenemos que asumir para llevar a la práctica todos estos principios es ser conscientes de esas necesidades. Después ya irán apareciendo los procedimientos, pero si desconocemos, si para algunos esto ha sido desconocido, de decir, la comunicación había tenido una gran misión social, había tenido un gran compromiso social con la sociedad y también con la actividad científica tan importante que es la ciencia para la humanidad actualmente, no solamente la ciencia existente como producto, sino también la necesidad de progreso científico cada vez mayor y cada vez de mayor encuentro con la sociedad. Había sido importante la comunicación para todos. Si les queda esa idea, yo me sentiría absolutamente feliz de haber participado en esta charla, ¿no? Es decir, en ese encuentro entre ciencia y bienestar social, una ciencia al servicio de los demás, donde la comunicación es el elemento central, como vínculo, como facilitador de encuentros, ¿no? Y perdón, para terminar, todo lo que aquí se ha dicho no puede ser concebido en un escenario que no sea democrático, ¿ya? Toda la visión aquí que hemos desarrollado da por supuesta una visión democrática de la actividad científica, de la actividad desde la comunicación, porque también podríamos decir, ¿no?, que no podemos hacer comunicación profesional o comunicología sin libertad, sin libertad.
si tenemos condicionamientos por parte de los gobiernos, si tenemos pues compras y ventas de científicos que se han dado, ¿no? Científicos que venden su trabajo a intereses concretos, otras instituciones que compran determinados productos científicos porque les interesa. No, la ciencia también tiene que ser libre y libre de compromisos y solamente comprometida con la humanidad. Ese es nuestro compromiso moral de todos los cientistas, ya sean sociales o de cualquier otro campo, y también y sobre todo de los comunicadores sociales. Exactamente, y precisamente ese es el objetivo, ¿no?, de este ciclo de webinars titulado Comunicación Interdisciplinaria, visibilizar esa integración entre distintas ciencias, distintas disciplinas. Tenemos audiencia muy diversa, hay estudiantes de comunicación social, psicología, lingüística, de otras universidades también, así que es un lindo encuentro, ¿no?, entre sabiduría, entre aprendizaje. Una vez más, agradecerle, doctor, por habernos acompañado el día de hoy. Realmente nos ha dado una perspectiva muy interesante, mucho conocimiento que nos va a servir también para aplicarlo con el resto del ciclo de los webinars. Muchísimas gracias nuevamente. No, el agradecido soy yo porque me han dado oportunidad de imaginar una audiencia, sobre todo compuesta de estudiantes, que es mi, ¿cómo podría decir? Mi debilidad afectiva mayor había sido esa relación con los estudiantes. No saben, aprovecho la oportunidad para confesarles, no saben la tristeza y el sufrimiento que he tenido cuando, pues, a raíz de la pandemia, se rompió ese mi contacto presencial con los estudiantes. Yo jamás hubiese imaginado que los estudiantes estaban tan inmersos en mi persona, que formaban parte ya de mi persona. Sus risas, sus comentarios, los ojos, los apodos y todo lo que hace a una clase presencial había se había enraizado mucho en mi ser y he extrañado enormemente, sigo extrañando, ya estoy un poco más acostumbrado a estas tecnologías, a la pantalla, a hablar a una pantalla, ¿no? Un poquito más acostumbrado, pero no, jamás esto va a sustituir esa experiencia vivencial y afectiva que tuve con los estudiantes durante tantos años. Pues mediante este webinar, aunque sea a la distancia, he percibido que me escuchan, que me ven y decirles en general que los quiero mucho y que no olviden esa misión, ese compromiso moral que tenemos los cientistas, los investigadores, los comunicadores en general y los comunicólogos, ¿no? Los que hacen de la actividad científica de la comunicación una razón de vida. Les mando un abrazo muy fuerte, agradezco enormemente a los organizadores por haber pensado en mí y felicitarlos por el tema elegido, que es de muchísima importancia en esto respecto a lo cual estoy obsesionado últimamente, de recuperar el sentido humanístico de nuestra vida, sin necesidad de renunciar al uso de tecnologías o a lo pragmático o a la inserción en mercados laborales, pero siempre tener la mirada levantada hacia lo humanístico, a ese componente que nos hace diferentes de otras especies animales. Ojalá podamos cultivar esos principios con ética, con transparencia y con mucho trabajo. Un abrazo para todos y muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Bueno, de esta forma llegamos al final del primer webinar. Recordar que las inscripciones continuarán abiertas, ya que necesitan el 80% de asistencia para obtener su certificado con valor curricular. Así que este ha sido el primer webinar. Aún restan 4, todavía tienen la oportunidad de obtenerlo. Pues nos reencontramos el próximo sábado 2 de octubre a las 19 horas también
En esta ocasión estaremos con la compañía del magíster Javier Jordán, quien nos hablará sobre la comunicación y el cine. Así que los esperamos a todos, están cordialmente invitados. Muchísimas gracias por su atención y de esta forma damos final al primer webinar del ciclo Comunicación Interdisciplinaria. Muchas gracias y buenas noches.